Bueno, la idea de este evento, antes que nada, bueno, gracias por participar. La idea de este evento es demostrar lo fácil que es poder llevar a cabo lo que yo denomino un proyecto en Excel, pero también demostrar que no debe ser abrumadoramente difícil ni tampoco muy complejo. Es simplemente como andar en bicicleta, una cuestión de práctica. ¿Sí? Antes de pasar a la acción, quiero entonces explicar, porque me parece importante hacerlo de esta manera, explicar quién soy, de dónde vengo y a qué me dedico. Básicamente, este soy yo, junto con mis dos hijos, que están en Argentina, Bauti y Nati, y soy de Argentina, de Buenos Aires, capital federal, y desde hace más de 6 años me dedico a la transmisión de conocimientos. Excel no es la única materia que domino, pero sí es una que me ha dado muchas satisfacciones. A lo largo de los años me he ido esforzando por aprender y enseñar y es algo que disfruto mucho. Así que eso me da mucha satisfacción y me deja un muy buen sabor de boca saber que puedo ayudar a otra gente a aprender y a la vez divertirse, ¿eh? Porque si algo me reconocían mis alumnos era que conmigo la pasaban muy bien. Entonces, una vez hecha esta mínima presentación, vamos a lo que vinimos, que es a aprender. Voy a cerrar la presentación y lo que voy a hacer es pasar el archivo para que puedan iniciar la descarga. Si hacen clic en ese link, los va a llevar al drive mío, que es donde guardé el primer archivo con el que vamos a empezar a trabajar. Una vez que lo descargues y lo abras, vamos a comenzar con la actividad. Me avisan por favor cuando lo hayan hecho. Ok. Voy a compartir el escritorio porque va a ser, ya que es una clase online, quiero también que vean qué es lo que yo estoy viendo. Entonces, esto va a tratarse de ver la pantalla de ustedes y dentro de la pantalla de ustedes también ver mi pantalla. O sea que con la combinación de teclas Alt y tabulador van a ir cambiando la zona de la pantalla. Yo voy a compartir acá, a ver si se llega a apreciar. Creo que sí. Ahí. No, no se ve. O al menos no se ve correctamente. Vamos a hacer algo.
Ahí ya se ve, ¿verdad? O bueno, ahí están viendo mi pantalla, pero a ver si vuelvo a poner Excel. Ahí se ve la pantalla del Excel, ¿verdad? Bien, perfecto. Voy a hacer algo. Voy a apagar el video, voy a dejar el audio solamente y voy a compartir la pantalla. Vamos a ver cómo algo para... A ver, un segundito. Voy a dejar de compartir y... bien. A ver. Ahí va. Bueno, vamos a comenzar entonces eh, con esta tarea. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Bueno, la idea de este proyecto es comenzar un emprendimiento familiar que sea sencillo. A través de los años, mientras yo viajaba como instructor de informática por toda la Argentina, una de las constantes en cada una de las ciudades a donde iba era que la mayoría de mis alumnos o tenían comercio, negocio de algún tipo o algún familiar de ellos cercano lo tenía. Y es algo muy común en los pueblos, en las ciudades del interior, que esa sea la forma de vida. Una de las tantas ocasiones en las que me tocó ayudar a varios alumnos fue una vez cuando tenían bueno, en una ciudad tenía un alumno su casa de comidas, que de hecho ahí yo le compraba la comida al alumno, y esta gente lo que quería era ampliarse, o sea, abrir un nuevo local, pero la idea que le había dado el vendedor del curso que él contrató para el que yo después le di clases, es que yo lo iba a poder ayudar con esa tarea, lo cual me supuso una carga de trabajo importante porque me tuve que dar a la tarea de poder eh, dimensionar cuáles eran sus necesidades y bueno, qué era lo que quería obtener. Pero haciendo las preguntas adecuadas, me pude dar más o menos una idea y esto es a lo que llegué, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver en este archivo son las tres hojas, la hoja costos, la hoja pagos y la hoja de préstamos, que eran básicamente las tres necesidades de esta familia, de este alumno, pero bueno, también de su familia, ¿sí? En el caso de los costos, ¿sí? Esta era, digamos, gracias a que el trabajo lo realizaba toda la familia, se evitaban una serie de costos, ¿sí? Relacionados con contratar mano de obra. Ellos eran los que trabajaban y mantenían el negocio funcionando. Entonces eso también les daba un poquito de facilidades a la hora de no crear tanto gasto dentro del negocio. Entonces, sus únicas preocupaciones en cuanto a los costos, ¿sí? Eran, bueno, los que en ese momento ellos tenían. Para este ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, yo voy a escribir acá, se me abrió, perdón, este es el programita que utilizo para compartir el mouse con la otra notebook. Cerramos acá. Voy a escribir acá impuestos, que era una de los costos que esta gente tenía. Este costo impuestos está, le voy a aumentar el tamaño, está relacionado con los impuestos municipales, es decir, la municipalidad les cobraba, o sea, el gobierno municipal les cobraba un impuesto por tener el local. Entonces, uno de los costos que sí tenían que afrontar era este. En este ejemplo no voy a poner todos los costos, sino que esto es una idea para que podamos tener
noción de cómo planificar un negocio, ya sea familiar o de cualquier tipo, ¿sí? Esto es la base para poder ir creciendo. Así, de esta manera me gusta enseñar a mí, con ejemplos que no sean perfectos en la realidad, sino que uno los pueda adaptar a las necesidades de cada uno. Otro de los costos que podemos poner es el de promociones. Vamos a escribir promociones y, perdón, promoción, promoción. Me estaba fallando el teclado. Ahora sí. Promoción. Y vamos a poner teléfono, porque esta gente sí se manejaba con el teléfono para hacer todos sus pedidos. Podemos agregar más costos, pero la idea es tener una noción de cuáles son los costos que podemos manejar. En este caso lo vamos a dejar solamente en estos tres y después se pueden ir ampliando. Bueno, acá vamos a escribir la palabra total, ya que terminamos de definir los costos, abajo de teléfono, y vamos a poner las cifras de cada uno de estos impuestos. Estos impuestos están calculados mensualmente, ¿sí? Entonces, todo esto que vamos a hacer es para determinar el costo mensual de este negocio. Vamos a ponerle 150 de impuestos, vamos a ponerle 225 de promoción y vamos a ponerle 365 de teléfono, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esto, podemos obtener el total de dos maneras, ¿sí? Utilizando el botón autosuma, que lo tenemos aquí arriba, que siempre les digo a mis alumnos que si ya entienden cuál es la lógica de aplicación de las funciones, la función suma no reviste mayor misterio, pero siempre me gusta descubrir que hay gente que no la conoce o la maneja de otra manera. Pero si ya sabemos que con el botón autosuma, haciendo clic acá, vemos que solo nos escribe la función y nos señala con la marquesina, así se llama esa línea punteada que se mueve, que ya nos señala con la marquesina cuál es el rango que va a sumar. Entonces, si no tenemos ninguna otra necesidad o problema con la función suma, presionamos Enter y obtenemos el resultado. Voy a volver. Quiero saber cómo vas hasta acá, Pierre. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Ahí está. Bueno, hago una aclaración. Todas estas cuadrículas que están acá las creé obviamente para esta clase porque no me gusta, sí me gusta enseñar, pero no me gusta, digamos, me parece hacer una pérdida de tiempo y no darle valor al tiempo del alumno de hacer todo esto. Después la parte estética cada uno la define como más le gusta, ¿sí? La idea acá es aprender cómo resolver ciertas situaciones y no únicamente cómo trabajar con los bordes, ¿sí? O el diseño de la apariencia de la hoja, ¿ok? Entonces, este alumno tenía una serie de lo que se denominan costos fijos unitarios. ¿Qué es el costo fijo unitario? Bueno, ese costo fijo es el que... A ver, un segundito, ¿eh? Ahí está. Es el que decía, perdón, nos va a definir cómo cada uno de los
productos o servicios que vendamos, en este caso la casa de comidas, ¿sí? Vende obviamente distintos menúes, cómo los costos que tenemos en esta tabla auxiliar van a impactar en la venta de nuestros productos o servicios. En este caso son porciones de comida. ¿Qué significa esto? Todo esto que estoy diciendo. Bueno, los negocios tienen que vender una determinada cantidad para ser rentables. Entonces, el costo fijo unitario va a ir descendiendo cuanto más yo venda. La idea es con esto conocer cuánto tengo que vender para hacer rentable mi negocio teniendo en cuenta estos costos. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es escribir costos, costo fijo unitario. ¿Sí? Ahora, para este ejemplo, bien, yo lo que hice fue en esta cuadrícula, si nos fijamos, llega hasta la columna AY, y esto básicamente son 50 celdas en donde vamos a completar nosotros. Yo lo hice con menos y de hecho lo fui haciendo de 5 en 5, pero acá lo vamos a hacer de 1 en 1 hasta llegar a 50 para poder ver cómo va descendiendo el costo fijo unitario por porciones vendidas. ¿Okay? Acá entonces en esta celda, en la celda B13, vamos a escribir el número 1 y en la celda C13 vamos a escribir el número 2 y presionamos Enter. La idea de hacer esto, de seleccionar estos números en secuencia, es que cuando los seleccionamos y están así en secuencia, 1, 2, si posicionamos el puntero, ¿sí? Que es esto que ahora es una cruz blanca y gordita, cuando la dejo encima del vértice inferior derecho de la celda o de las celdas seleccionadas, se convierte en lo opuesto, en una cruz negra y finita. Esa cruz negra y finita se denomina controlador de relleno. Y ese controlador de relleno, si yo hago clic y sostengo, mientras arrastro, puedo ver cómo me va creando la secuencia hasta llegar, por ejemplo, hasta el número 50. Una vez que hicimos esto, vamos entonces a volver a hacer clic ahora en la celda B14, o sea, a la derecha de costo fijo unitario. ¿Y qué vamos a hacer acá? Bueno, acá vamos a hacer el primer cálculo. ¿Qué pasaría si yo vendiera un solo plato de comida en todo mi negocio durante todo un mes? Bien, entonces ese cálculo lo vamos a hacer mediante una división, una fórmula, no una función, sino una fórmula. Vamos a dividir el valor de la celda L11, que está acá, vamos a escribir igual, y vamos a hacer clic en la celda L11. Es decir que en la celda B14 escribimos el signo igual y ponemos L11, haciendo clic en la celda L11. O sea, donde está el total de nuestros costos. Bien, ahora, a ese importe, al valor de esa celda, lo vamos a dividir. ¿Pero contra qué lo vamos a dividir? Bueno, justamente contra estos números que están acá arriba, porque recordemos que estos números están indicando las porciones, ¿sí?, que podemos vender. Bien, entonces vamos a apretar la barra, que no sé cómo le dicen. En Argentina le decimos barra. Yo escuché que le dicen de otra forma acá, pero no me acuerdo cómo le dicen. Pero en todo caso es la que está arriba del teclado numérico, arriba del 7, o a la derecha, arriba del 8. Bien, una vez que apretamos la barra, ahora sí lo vamos a dividir por el valor de la celda B13, que es donde tenemos entonces el número 1, que recordemos indica la cantidad de porciones
o de platos que este negocio puede vender. Si apretamos Enter, obtenemos el resultado que es 740. Es decir, mi costo fijo unitario, ¿sí?, por haber vendido un plato de comida es de 740 pesos, porque esos son mis gastos. Yo lo que quiero es vender más platos de comida para que el costo fijo se diluya o se reparta entre todos estos costos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero una explicación acerca de un error muy común que la gente comete, y es que cuando se emocionan porque descubren que el controlador de relleno hace todo, entre comillas, empiezan a estirar alegremente el controlador de relleno. Y como vemos, si yo en este caso arrastro el controlador de relleno, veo que no puedo hacer esa división contra los demás números. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque no están definidas las, ¿cómo se llaman? Las referencias absolutas. ¿Qué es una referencia absoluta? Acá tenemos en esta celda, en la celda L11, tenemos un valor. Ese valor, valga la redundancia, está únicamente en la celda L11. Entonces, si yo quiero decirle al controlador de relleno, que es esta crucecita, que cuando yo estire me mantenga siempre este valor fijo, pero vaya cambiando estos valores, es decir, acá está dividiendo 740 por 1, pero quiero que divida 740 dividido 2, 740 dividido 3, 740 dividido 4. ¿Qué es esto? Necesito que este valor quede fijo, pero que estos valores vayan cambiando en la división cuando yo vaya arrastrando. Y eso se consigue de la siguiente manera. De hecho, voy a apretar la lupa. Ahí. Vamos a... Ahí está. Esto es lo que quiero mostrar. Conocer esto, ¿sí?, o sea, poder definir una referencia absoluta, es de muchísima importancia para ahorrar tiempo, que es una de las grandes preocupaciones de las personas que quieren aprender a manejar Excel. En este caso, yo necesito mantener fijo el valor que está en esta celda. Si hago clic acá, en la celda que quiero mantener fija, veo que el cuadro de nombres me dice que esa celda es la celda L11. Entonces, yo acá voy a decirle que el valor que siempre se va a mantener fijo es este. ¿Y cómo se lo digo a Excel? Muy fácil. Presiono la tecla de función llamada F4. Vemos que tenemos F1, F2, F3, F4. Si hago un clic, no importa si lo hago acá, si lo hago adelante de la L, si lo hago en medio del 11, lo único que importa es que el cursor, que ahora está titilando en el valor de esa celda, perdón, en la referencia de esa celda, entienda que es ahí donde quiero aplicar la referencia absoluta. Y esa referencia absoluta, si presiono una sola vez la tecla F4, le estoy diciendo que con este símbolo que nosotros entendemos que es pesos, pero que para Excel fija, o sea, bloquea la referencia a la celda, le estoy diciendo que mantenga fijo el valor de la columna L y que también mantenga fijo el valor de la fila 11. Pero eso es todo lo que quiero que mantenga fijo. No quiero que se bloqueen o se fijen los valores de la celda B13. Ese es el que necesito, cuando arrastre el controlador de relleno, ir cambiando. Entonces, de esta manera le estoy diciendo, manteneme fija esta celda y déjame libre esta celda y las siguientes. Vamos a salir de acá. Presiono Enter. Y ahora sí, si arrastro el controlador de relleno, recordemos que hace un rato lo hice y acá me dio todo 0, pero acá me está mostrando cómo desciende el costo fijo unitario, o sea, por porciones vendidas,
cuantos más, o sea, cuantos más platos o porciones vaya vendiendo. Entonces arrastramos hasta el número 50 y vemos entonces ahora sí que vendiendo 50 platillos o 50 platos por mes, mi costo fijo unitario desciende bastante con respecto a los 740 que estaban inicialmente por haber vendido un solo platillo. Sí, perdón, Pierre. Algo parecido al punto de equilibrio. Sí, algo parecido al punto de equilibrio. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo vas hasta acá, Pierre? Ok, perfecto. Bien, entonces ahora vamos a definir lo que son los costos variables. ¿Qué significan los costos variables? Los costos variables son los costos específicos de producción y de venta de nuestro producto, de los productos de este negocio, ¿sí? En este caso, este negocio utiliza para su negocio, para poder llevar adelante su producción, utiliza, vamos a suponer, no sé, cubiertos de plástico, utiliza servilletas, utiliza todo eso, lo va entregando junto con el producto, o sea, forma parte del producto, ¿sí? Y esos son lo que definimos como costos variables. Es decir, los costos específicos de producción y venta del producto. Y esto se calcula también en base a las unidades, que son, o sea, los números que tenemos acá. Vamos a escribir entonces el nombre, costo variable. Variable. Ahí está. A ver, un segundito. Ahí va. Bien, entonces los costos variables vienen siendo todos aquellos costos que acompañan al producto principal, ¿sí? Servilletas, cubiertos de plástico, sorbete, en fin, lo que cada negocio pueda llegar a necesitar. Ok. Entonces, esos costos, ¿sí? Son, digamos, los mismos para cada uno de los platillos. Es decir, si entrego una servilleta, entrego una bandeja de cartón, entrego un vaso de plástico y entrego un sorbete, bueno, todos esos costos van a ser los mismos para cada platillo que yo vaya entregando. Entonces, en este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, un valor bajo, por ejemplo, de, no sé, vamos a poner 2 pesos. Bien. Y acá sí podemos estirar. Esto es lo que quería mostrar. Si yo solo pongo 2 y estiro el controlador de relleno, vemos que me va creando la secuencia. Para que Excel entienda que quiero mantener ese valor, vuelvo a escribir 2 y arrastro hasta el final y me deja ahí siempre el mismo valor. Entonces acá tengo mi costo variable, que vendría a ser el costo variable unitario en realidad. Vamos a ponerle costo variable unitario. Achicamos un poquito la letra. Ahí está. Ok. Entonces, para calcular este costo variable unitario, vamos a hacer, no, perdón, este no lleva cálculo, sino que simplemente es el valor que tiene, digamos, todo lo que acompaña a cada una de las porciones que vamos sirviendo. Pero entonces sí vamos a obtener el costo por unidad, ¿sí? Ahora sí, entonces vamos a saber cuánto nos va a costar
cada unidad con la suma de estos dos valores. Acá vamos a ponerle costo por unidad, y acá sí, entonces vamos a sumar en una operación como la vimos hace un rato. Vamos a poner igual suma y voy a seleccionar estas dos celdas. Entonces vemos que el costo por unidad también vamos a ver cómo desciende si estiramos el controlador de relleno. Gracias entonces a haber hecho también la definición del costo fijo unitario. ¿Ok? Como no puedo ver... Pierre, ¿cómo vas hasta acá? No sé si tenés alguna duda, alguna pregunta. Bien, bien. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Hasta acá tenemos la tabla de costos ya completamente definida, ¿sí? Y ahora vamos a pasar entonces a la parte de los pagos. La parte de los pagos vamos a hacer lo siguiente. O sea, ¿cuál es la idea de trabajar entonces con los pagos? Cada uno de los costos que detallamos en la hoja anterior tiene que ser pagado de manera puntual en su respectiva fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es organizar nuestro calendario de pagos para no poder, o sea, para no olvidarnos y para evitar moras y recargos sobre los costos que ya estamos pagando, ¿sí? Entonces, la idea es crear un documento, una planilla que nos permita registrar la fecha de pago, pero que también además, si esa fecha de pago cae un sábado o un domingo, días en los que tal vez no se pueda pagar, entonces que reprograme el pago para el primer lunes siguiente posterior. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es definir primero cuáles son los conceptos. Vamos a poner acá concepto. Vamos a poner vencimiento. Y vamos a poner fecha de pago. ¿Ok? Acá vamos a escribir el primer concepto, que va a ser luz, gas, teléfono, y vamos a poner proveedor 1 y proveedor 2. Ok. Acá, no sé si voy muy rápido, pero Pierre, igual te pregunto. ¿Me va siguiendo hasta ahora? ¿Vas pudiendo completar la hoja? Ok. Bueno, entonces vamos a calcular estos vencimientos tomando como fechas las del mes de febrero, que está por empezar, ¿sí? Entonces vamos a poner como fecha de vencimiento, la luz está por vencer el 3 de febrero, el gas está por vencer el 4 de febrero, el teléfono el 6 de febrero, al proveedor 8 hay que pagarle el 8 de febrero y al proveedor 2 hay que pagarle el 14 de febrero. ¿Cuál es la idea de poner estas fechas? Bueno, en realidad, si nos fijamos en el calendario, vemos que el 3 de febrero cae viernes, o sea que se puede pagar en la fecha de vencimiento. Pero el gas
vence el 4 de febrero y el 4 probablemente en el pueblito donde trabajaba mi alumno no se podía pagar. Entonces tenía que saber que eso iba a ser reprogramado para el día lunes. El teléfono vence el 6, que cae un lunes, y el 8 y el 14, el 8 miércoles 8 y martes 14. Entonces el único, digamos así, problema que tenemos es el pago del gas, que hay que reprogramarlo para el día lunes siguiente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero y principal, vamos acá a poner o hacer que aparezca la fecha actual. En realidad, fecha actual es una forma de definir un dato que Excel hace o nos muestra con el uso de la función hoy. Como vemos, esta función, si yo escribo el igual y el nombre de la función, antes de abrir el paréntesis me dice qué es lo que hace. La función hoy devuelve la fecha actual con formato de fecha. Y esa función es muy fácil porque no tiene argumentos, simplemente se abre y se cierran los paréntesis. Cuando presiono Enter, me aparece la fecha actual o, lo que es lo mismo, la fecha de hoy. Bien, esto es simplemente para mostrar algo distinto. No es que tenga una utilidad práctica, pero esto va a ir cambiando a medida que vayamos abriendo o cerrando el archivo. No va digamos, a mostrarnos o a permitirnos alguna funcionalidad de lo que vamos a hacer acá. Lo que vamos a hacer acá se resuelve con otras funciones. Acá vamos a conocer o aplicar el concepto de funciones anidadas. En primer lugar, vamos a utilizar dos funciones. O sea, anidar una función significa poner una función dentro de otra. Yo quiero que si esta fecha cae un día que o es sábado o es domingo, entonces ocurra que me muestre el día siguiente el día siguiente hábil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto representa apenas un poco de complejidad, pero la idea es conocer cómo resolver situaciones, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a utilizar es la función si. ¿Por qué vamos a utilizar la función si? Porque es una función lógica. Y al ser una función lógica, esta función, primero y principal, tiene que hacer o establecer una comparación. Cuando digo establecer, eso lo hacemos nosotros. Nosotros creamos la comparación que la función lógica sí debe determinar. Una vez que le indicamos esa comparación, le vamos a decir qué debe hacer si esa comparación es verdadera o es falsa. Entonces, acá vamos a ver que tenemos que si esta fecha cae un día hábil, entonces que la deje como está. Pero esa es la comparación. Si cae, o sea, comparamos la fecha que tenemos en esta celda con una fecha que ahora vamos a establecer. Si eso es verdadero, es decir, si cae en un día hábil, lo dejamos como está. Pero, y ahí viene el valor si falso, pero si cae en un día que no es hábil, entonces que le añada la cantidad de días necesarios. Es más fácil ir mostrándolo que explicarlo, pero la idea es entender a qué nos vamos a enfrentar. Primero y principal, voy a poner el signo igual y voy a escribir la función si. Vemos que el argumento, la explicación dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. O sea, tenemos dos resultados posibles de una sola comparación. Abro el paréntesis y vemos que me pide la prueba lógica. La prueba lógica entonces es esa comparación que la función sí debe hacer. ¿Y cuál es acá nuestra prueba lógica? Bueno, la prueba lógica es que utilizando una función que se llama DIASEM, que vendría a ser la abreviatura de día de semana, vamos a establecer
si este es un día hábil o no. Antes de continuar, voy a apretar escape porque quiero mostrar acá, voy a escribir igual día SEM, ahí está. ¿Qué hace la función día SEM? Esta función devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana. Es decir, que con ese número yo puedo saber si ese día es hábil o no. Y ahora vamos a entender cómo hace eso la función día SEM. Entonces vuelvo acá. Sí. El día de la semana. El día SEM. Acá está. Entonces, día SEM y abro paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Bueno, porque la función día SEM requiere que le indique un argumento, el argumento número de serie. Cuando vemos un argumento que está entre corchetes, ese argumento no es obligatorio. Si está como está acá ahora, o sea que no está entre corchetes, me está diciendo que sí es obligatorio. Entonces, como obligatorio, me está diciendo que le indique un número de serie. Ese número de serie es esta fecha, que es la que está en la celda E11. Y a propósito, ahora voy a explicar algo acerca de los números de serie, pero básicamente las Excel maneja las fechas como números de serie, ¿sí? Entonces para Excel esto, que para nosotros es una fecha, para Excel es un número de serie. Ese número de serie, ¿sí?, debe ser comparado. Recordemos que la función sí necesita una prueba lógica y eso es lo que estamos definiendo acá, el número de serie. Entonces, ¿qué pasa con este número de serie? Bueno, ese es el único número que puedo utilizar como prueba lógica, por eso lo encierro entre paréntesis. Ahora, si ese número de serie, el que está en N11, es igual a 1, ¿y por qué 1? Bueno, me voy a detener acá nuevamente. Voy a escribir día SEM. Y vamos a, perdón, voy a escribir 1, 2. No va porque son 7 días de la semana. Aunque es una obviedad, ¿sí? Pero el día de la semana 1 devuelve el valor 1 y podría hacerlo así hasta abajo y devuelve el día de la semana. Esto que parece una tontera, esta función lo resuelve o permite resolverlo de forma muy inteligente. Vamos a escribir de vuelta la función día SEM, el número de serie. Ahí está. Esto es lo que quería mostrar. La función día SEM, ¿sí?, yo puedo hacer que me devuelva un número. Si yo le pongo 1, le estoy diciendo que el día 1 es el domingo y que el día 7 es el sábado. Si yo le pongo el número 2, hago entonces, o le digo, que el número 1 corresponde al lunes y el número 7 al domingo. El número 0 corresponde al lunes y el 6 a domingo. Cada una de estas variaciones existe para resolver un problema, porque si bien para nosotros es común el uso de las, por ejemplo, para nosotros el sábado es un día más, pero en otros países es un día que se respeta como un día no laborable. Entonces Excel tiene una función para que las personas que viven en esa cultura puedan manejar sus sistemas o hacer sus cálculos basándose en esos días, ¿ok? Entonces, ahora sí, explicado eso, vamos a utilizar, punto y coma, voy a utilizar el número 1, ¿sí?, indicando que el 1 es domingo y el 7 corresponde al día sábado, ¿ok? Entonces, ahora sí, cierro el paréntesis y le digo que si el día de la semana
que es el valor que está en la celda E11, es igual a 1, ¿sí? O sea, a domingo, entonces, y ese entonces lo represento con un punto y una coma, que E11, nuevamente, acá ya lo voy a escribir, E11, que a E11 le sume un día. ¿Por qué? Porque recordemos que el 1 le está diciendo que ese día es domingo. Si es domingo, que a E11 entonces le sume un día. Y vemos que este es el valor sí verdadero. O sea, la prueba lógica es, para la función sí, la comparación que se establece. E11 es igual a 1, o sea, a domingo. ¿Y qué ocurre si E11 es igual a domingo? Entonces, a E11 hay que sumarle un día. Pero nos falta establecer el valor si falso. Y ese valor si falso lo vamos a establecer de la siguiente manera. Volvemos a poner punto y coma y le decimos que si, o sea, por eso es una función anidada, porque estamos poniendo funciones dentro de funciones. La función si dentro de la función si, que también tiene dentro la función diasem. Bueno, entonces ya le dijimos qué pasa si el valor de la celda de 11 cae o es un domingo. Ya le estamos diciendo que le sume un día, pero no le estamos diciendo qué pasa si cae sábado. Entonces, le indicamos si el día de la semana, día sem, abro paréntesis y vuelvo a escribir E11. Si E11 es igual, ahora, perdón, cierro acá el paréntesis. Si E11 es igual a 7, es decir, a sábado, entonces que a E11 le sume 2 días. Ok, acá voy a hacer una detención. Esto significa que la primera función sí, o sea, hasta acá, evalúa qué ocurre si la fecha que está en E11 cae o representa un sábado, perdón, un domingo, le va a sumar un día. Esta segunda función sí está indicándole a Excel qué ocurre si el día de la semana cae un sábado. Entonces, a esa fecha hay que sumarle 2 días. Pero hasta acá estoy resolviendo el problema de si cae sábado o cae domingo, pero no le estoy diciendo qué pasa si no cae en ningún otro día que no sea sábado o domingo. Entonces, por eso me falta resolver el valor si falso de esta segunda función si. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si no cae ni un sábado ni cae un domingo? Que mantenga el valor de E11. Entonces, vamos a repasar por última vez la función anidada. Si el día de la semana que está en la celda E11 es igual a un 1, y en este caso ese 1 representa el domingo, al valor de la celda E11 se le suma un día. Pero si el día de la semana que está en la celda E11 es igual a un 7, ese día o a ese día se le suman 2 días. Si no ocurre ninguna de estas dos condiciones, entonces que se mantenga el valor de la celda E11. Voy a cerrar el primer paréntesis y voy a cerrar el segundo paréntesis porque fui abriendo, o sea, aquí lo abrí y aquí abrí uno, pero también lo cerré. Este quedó abierto, acá lo fui abriendo y cerrando, pero tengo dos paréntesis que cerrar acá.
Entonces, vemos cómo si la luz vence el día 3 de febrero, entonces se paga el 3 de febrero. Vamos a simular la situación de que caiga un sábado, sábado 11, ¿ok? Entonces, el vencimiento, vamos a ponerle 11 de febrero. A ese sábado, a esa fecha, le va a sumar 2 días, el día propio del sábado y el día del domingo. Es decir, que se va a pagar entonces el lunes 13 de febrero. Bien, quiero ver, Pierre, si hasta acá me seguiste, si se entiende, si te confundiste. Vas bien, perfecto. Ok, entonces acá simplemente es cuestión de arrastrar y soltar. Yo, insisto, esto yo a mis alumnos les daba la total libertad de poder elegir qué era lo que tenían que hacer, pero también les decía que en el caso de ellos, que estaban pagando un curso y no lo pagaban nada barato, eh, que si utilizaban el controlador de relleno, se perdían la posibilidad de equivocarse. Y si perdían la posibilidad de equivocarse, no se daban cuenta qué es lo que no sabían. Entonces, acá voy a dejar a criterio de cada uno qué es lo que debe hacer acá. Si arrastra el controlador de relleno y resuelve rápidamente todo el problema, o si se preocupa por su aprendizaje y lo que hace es entonces ocuparse en resolver y en entender qué es lo que tiene que hacer. Pero entonces vemos que el día sábado, lo voy a marcar acá, el gas que vence el día sábado, la fecha de pago se va a trasladar al lunes 6 de febrero. Lunes 6 de febrero. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la parte de préstamos. A ver si... Pierre, ¿ya lo pudiste hacer o te espero? Sigo, muy bien, sigamos. Ok, esta parte de préstamos se me ocurrió, esto no es un problema que un alumno me haya presentado, pero sí, perdón, sí me gusta por lo menos plantear un problema. Voy a tomar un traguito. Sí, me gusta enseñar con situaciones en las que podemos jugar con las funciones financieras. Realmente la mayoría de las personas no las conoce y no las utiliza, pero son increíblemente útiles para situaciones de nuestra vida cotidiana. En este caso voy a plantear una situación ficticia y es que este comercio, gracias a su expansión, ¿sí?, puede permitirse el lujo de pedir un préstamo que le permita comprar equipamiento de cocina. Vamos a suponer, no sé, una mejor cocina o, ¿cómo le dicen acá en México? Estufa, acá le dicen estufa. ¿Cómo le dicen en tu país, Pierre, a las cocinas o estufas? En Argentina le dicen cocina. Estufa, ah, bueno, ok. Estufa. Para nosotros la estufa es lo que sirve para calentarse en invierno. Pero bueno, entonces la idea es enseñar cómo poder uno hacer una previsión y un cálculo, ¿sí?, de lo que va a pagar si saca un préstamo y de esa forma también estimar los pagos y las obligaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a calcular o vamos a suponer la situación de que una estufa, vamos a escribir acá monto y vamos a escribir tasa de interés anual. Bien. Si el monto de la estufa
el banco o la persona que me preste el dinero, ¿sí? Ese monto va a tener una tasa de interés anual, vamos a poner esos valores acá. Pero vamos también a definir cuáles van a ser esos valores. O sea, las cuotas en las que ese monto con su tasa de interés se van a ir pagando. Entonces, acá vamos a escribir cuotas y acá vamos a escribir valor préstamo. Ok. Entonces, suponiendo que le pedimos el dinero a un banco, vamos a hacerlo, podemos elegir hacerlo en 12 cuotas, en 24, y acá vemos que si creamos la secuencia y utilizamos el controlador de relleno, Excel nos devuelve la secuencia en base a un inicio, ¿sí? Y una cantidad siguiente. Entonces, una vez que tenemos definidas las posibles cantidades de cuotas, ahora sí vamos a suponer que, no sé cuánto está una estufa, pero vamos a suponer que sea de 12.000 pesos. Eso no sé si es mucho o poco, pero ahí está, 12.000. Y supongamos que esa estufa la vamos a pagar a una tasa de interés anual del 25%, que no sé tampoco si es mucho o poco, pero bueno, son los valores que vamos a manejar acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar primero la función pago. ¿Por qué vamos a utilizar la función pago? Para saber cuánto es lo que tenemos que pagar en base al monto y a la tasa de interés. Esto es tan simple como ir escribiendo el nombre de la función pago, que vemos que calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constante. Entonces, si abrimos el primer paréntesis, vemos que lo primero que nos pide la función pago es la tasa. La tasa es este valor que se encuentra aquí. Se lo indico, pongo punto y coma o coma dependiendo de la configuración de nuestra computadora, y ahora me pide el número de periodos, pero hay un problema acá, y esto es algo muy común, un error que todos cometemos, yo también lo suelo hacer hasta que me doy cuenta, y es que yo acá puse la tasa de interés anual, es decir que este valor que está acá o mejor dicho, se debe dividir por la cantidad de meses que tiene un año. Entonces, si la tasa está en E9, voy a hacer que ese valor se divida por la cantidad de meses que tiene el año. Ahora sí. Después de poner coma o punto y coma, le indico el número de periodos. Ese número de periodos es el que se encuentra en la celda D12. Una vez que le indico el número de periodos, le vamos a decir el valor actual. ¿Qué es el valor actual? Bueno, el valor actual es el importe o el monto que solicitamos como préstamo. Si hace un rato, recuerdan, yo dije que los argumentos que están entre corchetes no son obligatorios, es decir, que el valor futuro y tipo para este caso no representan mayor problema porque no son obligatorios para la función. Se pueden colocar, pero no son obligatorios. Entonces, como ya completé los argumentos que son obligatorios, tasa, número de periodo y valor actual, puedo cerrar el paréntesis, presiono Enter y esto es el valor de la cuota. Primera explicación. ¿Por qué está en rojo y en negativo? Porque es dinero que estoy debiendo, ¿sí? Entonces, la función pago me dice que ese dinero ya está en negativo, indicando que lo tengo que pagar. Es la forma como tiene Excel de avisar que eso debe ser abonado. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en la hoja de costos.
vamos a utilizar una referencia absoluta que nos va a facilitar el entender cuáles van a ser nuestros pagos si eligiéramos distintos periodos de amortización de este préstamo. Entonces, acá, ¿qué referencia absoluta vamos a fijar? Bueno, vamos a fijar dos referencias absolutas. Primero, la que se encuentra en la celda E9, es decir, la tasa, porque este valor siempre está acá en esta celda. Hacemos clic en la referencia de celda E9, presionamos la tecla F4 y la última referencia que vamos a fijar es la celda E8. La celda E8 es la que tiene el valor del monto y estas dos celdas son fijas. Estos valores se quedan siempre acá. Lo que va a cambiar van a ser la cantidad de cuotas. Entonces presiono F4, Enter y ahora sí hago clic y puedo estirar el controlador de relleno sabiendo de cuánto va a ser cada cuota que yo pague dependiendo de la cantidad de meses que haya elegido. Por último, para este proyecto vamos a calcular el valor del préstamo. ¿Cómo vamos a calcular el valor del préstamo? Muy fácil. Esto no requiere de ninguna fórmula, sino simplemente, perdón, no requiere de ninguna función, sino que es sencillamente una multiplicación de la cuota por la cantidad de meses que tiene definido, perdón, por la cantidad de cuotas que tiene definido aquí en esta tabla auxiliar. Entonces, escribo el signo igual y le digo que quiero multiplicar el valor de la cuota por la cantidad de cuotas que haya elegido pagar. Este va a ser el valor del préstamo basado en esta tasa de interés. Y acá sí puedo estirar el controlador de relleno sabiendo que si elijo pagar en 24 mi valor del préstamo va a ser este, en 36 va a ser este y así sucesivamente para cada cantidad de cuotas. Ok. ¿Pudiste hacerlo, Pierre? Estás en eso. Te espero, te espero. Mientras lo haces, me estoy tomando un traguito de agua. Ok, me avisas cuando puedo continuar, ¿sí? Ok, continuamos. Perfecto. Entonces, acabamos de terminar nuestro primer proyecto, que es cómo planificar un negocio familiar. Vemos cómo calcular los costos fijos unitarios, los costos variables unitarios y el costo por unidad. Vemos cómo resolver el problema de los pagos que caen en días que no son hábiles y resolvimos el problema de cuánto vamos a pagar de cuota pidiendo un préstamo a una tasa de interés determinada y el valor del préstamo que terminaríamos pagando.